Hermanos, si quieren, por favor, abrir sus Biblias ahí en el capítulo 9 de Juan. Y en este capítulo encontramos el encuentro de Jesús con un hombre ciego de nacimiento. Así que hoy vamos a seguir con esta serie de predicaciones sobre los encuentros predestinados con Jesús, en los cuales Él hizo evidente su deidad a través de su poder sanador, de su poder salvador, de su compasión, de su misericordia hacia el pecador. Esto en cumplimiento a la misión que el Padre le encomendó y que Él mismo expresó en esta forma en Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Lo impresionante en este pasaje que vamos a leer el día de hoy es que es un ciego de nacimiento quien ve al Hijo de Dios. Y esto fue porque el Hijo de Dios le abrió sus ojos espirituales, con los que él pudo contemplar la luz de Jesús, la gloria de su Hacedor, de su Creador, Jesucristo. Así el estado de este hombre cambió dramáticamente de estar en la más densa oscuridad de su ceguera a la gloriosa luz del día y después de la gloria del Hijo de Dios. Así que, amigos y hermanos, usted y yo podemos lidiar con diferentes enfermedades, males en este mundo, y es legítimo desear y orar por una sanidad física y un alivio de nuestros males, pero es infinitamente más importante recibir la sanidad espiritual que nos permita contemplar la gloria de Jesús y adorarle por toda la eternidad. Entonces la pregunta para usted es si ha podido usted ver la gloriosa luz de Jesús. Con el milagro que Jesús realiza en este capítulo 9 de Juan, sucede algo similar a lo que vimos en el caso de Zaqueo. El Señor estaba demostrando en aquella ocasión una verdad que Él había mencionado en el capítulo anterior. Y en este caso, el milagro del capítulo 9 ilustra el pronunciamiento que Jesús hizo sobre sí mismo en el capítulo 8, en el versículo 12. Jesús hizo este pronunciamiento: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si usted ve en el capítulo 9, es un capítulo bastante largo, tiene 41 versículos, así que vamos a tratar de dividirlo en dos mensajes, y este será entonces la primera parte, donde vamos a abarcar los versículos 1 al 7. Así que le voy a pedir que si tiene ahí el pasaje a mano, se ponga por favor de pie. Vamos a leer hasta el versículo 7 entonces. Dice así la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con saliva, y juntó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¿Quién toma su asiento, por favor? Bueno, realmente este es un pasaje fascinante y lamento que tengamos que dividirlo porque es realmente hermoso ver toda la historia. Pero también vamos a sustraer varios principios de estos versículos 1 al 7, que son de bendición espiritual para nosotros. Así que el primer encabezado que tenemos es: Jesús vio la necesidad del hombre ciego, en el versículo 1. Ahora, si el evento que nos narra Juan en este capítulo 9 ocurre inmediatamente después de los sucesos del capítulo 8, entonces si usted ve ahí el último versículo del capítulo 8, va a ver que Jesús está saliendo del templo.
después de que los judíos habían amenazado con lapidarlo, con apedrearlo. Con todo y eso, el Señor no sale despavorido, no sale huyendo, no sale corriendo, tratando de salvar su pellejo. Él sabe que su hora no había llegado aún. Y Él es el quien tiene control de las circunstancias. Así que al pasar en alguna área cercana del templo, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ahora este verbo vio no se refiere simplemente a un ver casual, sino se refiere a un ver con atención. El verbo griego también sugiere plenitud de conocimiento. Por ejemplo, el verbo se emplea en Mateo 6:8, que dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Así que este verbo griego, en este versículo de Mateo 8, se traduce como sabe de qué cosas tenéis necesidad. Así que el Señor conoce a plenitud el estado del ciego. Sabe que este es un mendigo, y también nosotros lo sabemos porque en el versículo 8 se confirma que este hombre mendigaba afuera del templo. Así que este hombre es incapaz de sostenerse a sí mismo. Depende de la caridad de otros para sobrevivir. Es impotente para curarse a sí mismo. Vivía sin esperanza alguna de recibir la vista. Pero el Señor conoce su sufrimiento, su dolor, y más allá de eso, el Señor conoce su necesidad espiritual, así como el Señor conoce también perfectamente cuál es la necesidad espiritual de cada uno de los que estamos aquí. El Señor también sabía que había sido enviado para extender su compasión y misericordia a este ciego en particular, no solo para sanarle, sino para salvarle. Así que el hombre es objeto de la misericordia de Dios, por la voluntad soberana de Dios. Ahora, lo que la ceguera congénita ilustra es la condición y necesidad espiritual del hombre sin Cristo. Primero, nacemos ciegos espiritualmente. Desde el día en que nacemos hasta el día en que Dios viene a sanarnos y a salvarnos, estamos sin entendimiento de las cosas espirituales. No tenemos realmente un deseo o un interés por las cosas espirituales. Vivimos en oscuridad espiritual. Más bien, solíamos rechazar las cosas de Dios. Ahora vean lo que dice en Efesios 4:18, se lo voy a poner aquí en pantalla. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Tienen la mente llena de oscuridad. Esa es nuestra condición. Pero observe que ahí asigna responsabilidad al hombre. ¿Por qué? Porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Ahora vean también lo que dice 2 Corintios 4:4. Ahora no solamente es el pecado de cada uno el que nos ciega, pero también Satanás. Satanás, quien es el Dios de este mundo, dice el versículo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Segundo, lo que nos muestra la ceguera de este hombre es que somos mendigos espirituales. Puede que usted sea rico, que viva sin problemas. Ante los ojos de los demás, quizá la gente dice, no, a este hombre no le hace falta nada, lo tiene todo. Pero otra cosa distinta es la forma en que Dios lo ve a usted. Porque Dios lo ve entonces a usted pobre y su alma está mendigando por algo que satisfaga sus necesidades más profundas. Y tercero, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Por más que intentemos alcanzar la salvación por buenas obras o por méritos que podamos lograr, no son suficientes
para alcanzar la salvación. Solamente Cristo puede salvarnos. Ahora este es el segundo encabezado que vamos a ver en los versículos 2 al 3. Jesús aclaró el propósito del sufrimiento del hombre ciego. En este versículo 2, si usted está ahí en el capítulo 9 de Juan, va a observar un contraste entre cómo es que Jesús vio a este hombre para atender su necesidad, pero los discípulos no ven la necesidad del hombre. Más bien, lo que ven es una oportunidad para despejar sus dudas teológicas. Su pregunta en realidad refleja una teología del sufrimiento equivocada. Ellos daban por sentado que la ceguera congénita de este hombre se debía al pecado de alguien. Lo que ellos quieren saber entonces es el pecado de quién. Y entonces dicen Rabí, que significa maestro. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Su pregunta entonces obedecía a la creencia común que era difundida en esos días por los maestros judíos, quienes enseñaban que el sufrimiento, incluyendo la ceguera o cualquier padecimiento congénito, se debía a un pecado cometido por la madre o el mismo feto durante el embarazo. Nada más imagínense la carga que ponía sobre aquellos que tenían hijos con alguna enfermedad congénita, de sentir fue por mi culpa, por mi pecado. También estos maestros judíos asociaban el sufrimiento con un pecado en particular del que padecía. O sea, si alguien sufría, tiene que ser por un pecado necesariamente que cometió. Si usted recuerda, eso le sucedió a Job. Sus amigos le oprimían, atribuyéndole a su sufrimiento un pecado que él seguramente había cometido. Pero se equivocaban, porque el libro de Job comienza describiendo el carácter de él como un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así que atribuir el sufrimiento al pecado en todos los casos era una creencia errónea. Y hermanos, tristemente esta creencia permanece hoy muchas veces en nuestros días. Ahora sabemos, por lo que nos dice la Biblia, que la muerte y el sufrimiento entraron al mundo ¿cómo? Por el pecado, ¿verdad? Es por el pecado que hay tantas enfermedades. Pero, tome nota de esto. El sufrimiento personal no siempre se debe atribuir a un pecado personal. Lo voy a repetir, el sufrimiento personal no siempre se debe atribuir a un pecado personal. Y el pastor John Piper hace este apunte. Si enseñamos que toda enfermedad está relacionada a un pecado que el individuo cometió en su pasado, y toda la carga de sanidad recae directamente sobre el inválido o la persona que sufre, no solamente estamos equivocados en nuestra teología del sufrimiento, sino que cometemos un asalto inhumano y deshonroso a Dios que pesa en el enfermo desafortunado. Entonces, debemos tener mucho cuidado, porque esta era una enseñanza equivocada sobre el sufrimiento. Y una enseñanza equivocada sobre el sufrimiento entonces dio como resultado una deducción incorrecta de su razón. Y esto nos muestra entonces lo delicado que es dar siempre una enseñanza correcta. Porque la enseñanza correcta va a llevar entonces a prácticas correctas. Ahora entonces en el versículo 3 el Señor Jesús corrige su teología equivocada del sufrimiento, aclarando el propósito de la ceguera congénita de este hombre. Respondió Jesús en el versículo 3: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora se lo voy a leer en otra versión, que es la palabra, el mensaje de Dios para mí. Dice así: Jesús respondió: ni sus propios pecados ni los de sus padres tienen la culpa. Nació así para que el poder de Dios resplandezca en él.
Y de ahí usted vio el título de este mensaje. Ciego para que el poder de Dios resplandezca. En otras palabras, Jesús les dice a sus discípulos: no, señores, están equivocados. Aquí el pecado no tiene nada que ver, sino lo que importa aquí es el propósito de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? Que las obras de Dios se manifiesten en Él. Que el poder de Dios resplandezca en Él. Así que tomen nota de esto. El propósito del sufrimiento puede ser para que las obras de Dios se manifiesten en aquel que sufre. El propósito del sufrimiento puede ser para que las obras de Dios se manifiesten en aquel que sufre. La razón por la que este hombre ciego padece de ceguera es para que ustedes y todos vean el poder sanador de Dios, para que vean la gloria de Dios. Ahora, este no es un principio universal o que se aplica en todos los casos, pero sí se aplica en todos los casos para los creyentes. Note que Jesús no dice que el sufrimiento de un hombre nunca es consecuencia del pecado. Ciertamente el sufrimiento de un hombre puede venir a consecuencia del pecado. Por ejemplo, un alcohólico puede sufrir de cirrosis hepática por su pecado. Un fumador puede sufrir de cáncer de pulmón. ¿Por qué? Por su pecado. Así cualquiera puede sufrir las consecuencias de su pecado. Pero en este caso, el Señor les hace saber que la ceguera de este hombre no se debía a ningún pecado de él ni de sus padres, sino que era para la glorificación de Dios en Cristo, para la manifestación de su grandeza. Así, por la elección soberana de Dios, las obras de Dios se iban a manifestar en este ciego de nacimiento, a través de las obras de Cristo. Y en parte el milagro de dar vista a los ciegos por parte de Jesús era más bien, como Juan lo llama, una señal que obedecía al propósito de manifestar y autenticar a Jesús como el Mesías y hacer evidente su divinidad. En el Antiguo Testamento, el dar la vista solo podía ser atribuido a Dios. Vea lo que dice el Salmo 146:8. El Señor abre los ojos de los ciegos. ¿Quién? El Señor. Dios. Jehová. También las profecías de Isaías señalan que el dar vista a los ciegos sería una actividad mesiánica, la cual haría evidente, o más bien identificable, al Mesías. Ahora escuche lo que dice, o vea lo que dice aquí, Isaías 35:5. Y hay varias profecías de Isaías donde encontramos precisamente esta actividad del Mesías. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. Ahora, en Lucas 4:16-21 no lo tiene que buscar, pero ahí Lucas nos narra cuando Jesús, estando en la sinagoga, leyó la siguiente parte del profeta Isaías, que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Luego agregó cuando se sentó: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Imagínese usted la reacción de los judíos. El Mesías estaba delante de sus ojos, pero no podían verlo. ¿Por qué? A causa de su ceguera espiritual.
Ahora recuerde también cuando Juan el Bautista, teniendo una sombra de duda, estando él en la cárcel, él se pregunta, ¿es realmente este Jesús el Mesías? Y entonces manda 2 mensajeros con Jesús a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Lucas nos dice que en la hora que llegaron los mensajeros, en ese momento ellos fueron testigos de muchas sanidades que el Señor realizó, y entre ellas muchos ciegos recibieron la vista. Lucas 7:21 dice que dio la vista a muchos ciegos. De manera que Jesús manda a sus mensajeros de regreso con Juan y les dice en el versículo 22 de Lucas 7, hagan saber a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Así que, hermanos, esta señal de darle vista a este ciego de nacimiento que Jesús estaba a punto de realizar era suficiente evidencia de que Jesús era en realidad el Hijo de Dios y el Mesías Salvador esperado por los judíos. Pero era tal la ceguera de estos hombres judíos que, teniendo una evidencia tan clara, no pudieron verle. Ahora, el propósito de mostrarse como el Mesías, el Hijo de Dios, no solamente era para que la gente lo reconociera. En Juan 20:31, Juan nos dice el propósito de esta señal de dar la vista al ciego. Juan 20:31 dice, pero estas, y Juan está hablando de las señales que nos ha estado escribiendo durante su evangelio, 7 señales. Dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el propósito de la señal no era solamente reconocer al Mesías, pero era producir una fe salvífica a través de la fe en Cristo, que era concedida por pura gracia y misericordia de Dios. Además, la vida eterna para aquellos ciegos espirituales que estaban en las tinieblas sin esperanza alguna de sanidad y salvación. Así que el propósito de Jesús iba entonces más allá que solamente una sanidad física para este ciego. Sanar su ceguera espiritual era mucho más importante. Y de ahí la importancia del mandato que el Señor hace en el versículo 4. Si quiere ubicarse nuevamente en el capítulo 9 de Juan, que no debemos realmente pasar por alto. Y aquí está este tercer encabezado. Jesús hizo un llamado urgente a sus discípulos para realizar las obras de Dios. ¿Y sabe qué? El Señor sigue haciendo ese llamado a nosotros, a sus seguidores. Ahora, si usted tiene no sé qué versión tiene usted de Biblia, pero si usted tiene una versión distinta a la Reina Valera de 60, usted va a encontrar que dice un pronombre plural ahí. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió. ¿Alguien tiene? ¿Beto? Dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Plural. Plural. Ahora entonces, ¿cuál es la correcta? Pues esto realmente se debe a una variación de los manuscritos. Manuscritos más antiguos tienen el pronombre en singular y los manuscritos más recientes tienen el pronombre en plural. Ahora, la mayoría de los eruditos apoyan como una traducción más correcta el usar un pronombre plural. Nosotros debemos hacer las obras del que me envió. Y ese nosotros obviamente incluye ¿a quién? A los discípulos y a nosotros. Entonces, aun cuando fuera correcto el pronombre singular me es necesario, sabemos que de cualquier manera no cambia la realidad de que como seguidores de Cristo estamos llamados a hacer
y a continuar haciendo las obras de nuestro Señor. Vea lo que dice Juan 14:12. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Pero vea el énfasis ahí, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y esas obras, entonces, están motivadas en la compasión por las almas necesitadas, que no solamente atienden la necesidad espiritual, pero también atienden las necesidades físicas de aquellos que sufren. Pero no debemos perder de vista que el propósito de las obras de Jesús es que creyeran en Él. ¿Con el propósito de qué? De darles vida eterna, de que fueran salvos. Esta es aún la obra más importante, que la gente crea en Él, que se conviertan a Él, para que sus ojos espirituales sean abiertos y tengan vida eterna. Entonces, hermanos, nosotros debemos redimir el tiempo sabiamente, porque nuestro tiempo es corto en esta tierra. Y la forma de glorificar a Dios con nuestras vidas es precisamente cuando nosotros nos ocupamos en realizar la obra de Dios. Así que la forma de glorificar a Dios con nuestras vidas es precisamente cuando nosotros trabajamos hombro a hombro con Cristo, ocupados en las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice en Efesios 2:10, atendiendo ¿qué? La necesidad física de los hombres, mostrando misericordia, compasión y un amor práctico. Pero de nada serviría si no nos enfocamos también en la necesidad espiritual de los hombres. Así que la pregunta es si usted está realizando las obras que Dios le ha dejado. Porque a fin de cuentas también vamos a rendir cuentas. O sea, no venimos a este mundo para simplemente sobrevivir, tener un buen trabajo, tener buenas cosas, tener casa. Ese no es el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. ¿Cómo? Realizando las obras que Él nos ha encomendado. La obra de Jesús, ¿cuál es? Seguir extendiendo el mensaje de salvación, a la vez que mostramos un amor práctico. Ahora, en el versículo 5, Jesús afirmó lo que Él había mencionado en el capítulo 8, versículo 12. Ser la luz del mundo. El Señor dijo, mientras que estoy en el mundo, soy luz del mundo. Y eso en el sentido más pleno. He venido al mundo para liberar a los hombres de sus tinieblas. Y de nuevo, estoy haciendo mucho énfasis en esto, pero es importante, de las tinieblas físicas y espirituales. Y lo que estamos viendo en estos versículos, en estos 7 versículos, es la primera parte. Sacó a este hombre de las tinieblas físicas, en el sentido físico, al darle la vista. Y en este momento el Señor estaba entonces a punto de ilustrar de manera práctica lo que había afirmado. Como les dije en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que entonces el Señor Jesús, en ese versículo 5, está de nuevo llamando la atención sobre sí mismo. El Señor Jesús es la luz que todo hombre necesita. Significa que Él es vida, que Él es paz, que Él es salvación a un mundo en tinieblas. Él es el único remedio para disipar las tinieblas del mundo. Unas tinieblas que producen dolor, confusión, temor y que finalmente conducen a la condenación eterna. Y todo aquel que vive ignorando a Jesús, ¿está en luz? No. Vive en tinieblas. Así que no hay sustitutos para la luz del mundo.
Ninguna luz falsa, como la religión, la filosofía, la psicología, pueden sanar la ceguera espiritual. Solo la luz que Jesús le puede dar. O sea, no necesitamos terapias, necesitamos salvación. ¿De qué? De nuestra ceguera espiritual, de nuestros pecados. Nosotros estamos ciegos y muertos a la luz hasta que la vida de Jesús nos es impartida por el Espíritu de Dios, y en ese momento es cuando podemos ver. Los ojos de nuestro corazón son abiertos y la luz divina fluye hacia nuestros espíritus, dándonos vida. Vamos al versículo 6 y 7. Aquí es donde realmente vemos cómo es que Jesús abrió los ojos del ciego de nacimiento. La forma en que Jesús le da vista al ciego de nacimiento, una vez que él finaliza su pronunciamiento, la luz del mundo soy, el Señor escupió en tierra e hizo lodo y los untó en los ojos del ciego. Ahora note que ahí no hay ni un diálogo previo con el ciego. No hay ninguna petición del ciego, como en otras ocasiones. Algunos rogaban al Señor por su misericordia, pero el ciego ha estado en silencio, no ha pronunciado ninguna palabra. Así es que es Jesús quien toma la iniciativa soberana para sanarle. En cuanto al método que usó el Señor, parece un poco extraño, ¿no se le hace? El Señor bien pudo haber dado la orden para que sus ojos fueran abiertos, y en ese instante sus ojos se habrían abierto, pero no fue así. Lo cierto es que ni la saliva ni el lodo tenían propiedades curativas. El Señor tampoco está limitado por algún método o algún recurso o algún tipo de regla para curar, aunque no fue ese el momento en el que el ciego recibió la vista. Después de que el Señor le untó el lodo en los ojos, le dio un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento que le dio el Señor? Ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y miren, mucho se ha dicho acerca del significado simbólico del método que Jesús usó, pero creo que se puede llegar a espiritualizar y dar un significado que el mismo texto no nos da. En todo caso, el lodo sobre los ojos hacía consciente al ciego de su necesidad de limpiarse de aquello que ahora pesaba sobre sus ojos. O sea, el ciego ya está sintiendo algo, ya está sintiendo el lodo. Y eso entonces le hace consciente de la necesidad de ¿qué? De lavarse. Así que en ese sentido podría estar de acuerdo con aquellos que dicen que el barro simboliza el pecado, el cual nos debe hacer conscientes de nuestra necesidad de limpieza. Ahora entonces aquí el ciego tenía dos opciones. Una, ignorar el mandamiento de Jesús y tratar de él inmediatamente decir, ¿qué está haciendo este hombre? Me limpio. Se limpia a sí mismo. Con lo cual, él hubiera permanecido en su ceguera. Y la otra opción que él tenía era obedecer el mandamiento del Señor y ver lo que sucedía. Y el ciego entonces escogió por lo segundo. Fue entonces y se lavó. Y tuvo una recompensa inmediata. ¿Por qué? Porque dice el pasaje que regresó viendo. Su obediencia al mandamiento de Jesús fue evidencia de su fe. Su obediencia al mandamiento de Jesús fue evidencia de su fe. El hombre bien pudo haber pensado, esto es ridículo, ¿por qué he de hacer caso al mandamiento de este hombre? Es imposible que esto funcione. Y seguir entonces con lo que era costumbre para él, seguir mendigando. Pero la fe del hombre está implícita en su acción. Note que el hombre no protestó, no discutió, no alegó. Él simplemente fue sin reservas, se lavó y regresó viendo. Y en todo este cuadro apreciamos que es Dios quien tomó la iniciativa de acercarse al ciego. Y es Él mismo quien toma la iniciativa de acercarse al pecador para salvarle. Jesús es
la luz del mundo, que todo hombre necesita ver. Él es el único que puede librarle de las tinieblas del pecado y del infierno. Si queremos verdadera sanidad del corazón, entonces debemos acudir al verdadero Siloé, aquel que fue enviado por el Padre para salvar a los pecadores. El mandato de Cristo para usted hoy es este. A los sedientos dice: vengan a mí y beban, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Lo ven? Él está dando también un mandamiento: vengan a mí. A los hambrientos dice: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A los cansados dice: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Obedezca la voz de Cristo. Acuda a Él hoy. Y su obediencia, créame, que tendrá recompensa inmediata. Podrá verle. Ahora, si usted entonces ya es un seguidor de Cristo, la pregunta para usted es: ¿está trabajando con Cristo para que otros puedan ver la luz del Señor y venir a su encuentro? ¿Está aprovechando el tiempo, mostrando el amor de Cristo, ayudando a otros que viven en tinieblas? ¿Lo está? Vamos a ver. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, y te pedimos que nos perdones, Señor, porque ciertamente no vivimos en el día a día, Señor, obedeciendo a ese mandato, a ese llamado urgente que tú nos has dado como creyentes, de hacer las obras que tú nos has encomendado, la obra de tu Hijo Jesucristo. El poder compartir el amor de Cristo a otro a través de la ayuda que podemos brindar, una ayuda práctica, pero también, Señor, a la vez, viendo la necesidad principal de cada hombre, compartiendo el Evangelio, para que otros que siguen en tinieblas puedan ver tu luz, Señor. Pero también, Padre, te damos gracias porque en tu misericordia, así como este ciego, Señor, tú viste nuestra necesidad, viste nuestra incapacidad, nuestra impotencia de salvarnos a nosotros mismos. Señor, nuestra alma mendigaba por cosas que no podían satisfacerla. Pero ahora, Señor, tú has abierto nuestros ojos espirituales, los ojos de nuestro corazón. Y por eso es que podemos confesar que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Por eso es que podemos regocijarnos en la alabanza, cantarte, adorarte. Y, Señor, que esa adoración no solamente sea de palabra, pero que sea también en hecho, a través de la vida, la forma en que vivimos, Señor, obedeciéndote, particularmente con este mandato, con este llamado que tú nos has dado el día de hoy. Y, Señor, si alguien aquí todavía no ha podido ver la gloria de tu Hijo Jesucristo, pedimos que en tu misericordia, Señor, también tú abras los ojos de aquellos que todavía, Señor, tienen esperanza en las cosas de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.